sintonía. Muchachos, hoy vamos a tener un invitado de lujo. De lujo, de verdad. Un invitado. Si usted quiere saber por qué se le va la luz, usted tiene curiosidad de saber por qué no tiene luz en su casa. Bueno, vamos a hablar con el papá de los pollitos. Vamos a hablar con un hombre que conoce quién, cómo, cuándo, dónde y cómo se robaron los reales, papá. Así que tome su cuaderno y su libreta, su lápiz y su bolígrafo. Estamos esperando al invitado del día de hoy. Estamos esperando al invitado del día de hoy, muchachos. Mientras la líder está en Chile, vimos lo de las protestas el día de hoy. Protestas que no fueron reprimidas. No fueron reprimidas. El pueblo ya sabe que no lo pueden reprimir. ¿Qué ustedes creen que puede pasar, muchachos? ¿Qué ustedes creen que puede pasar, muchachos? El pueblo sabe que ya no los pueden reprimir. El pueblo sabe que ya no los pueden reprimir. Con ustedes, líder. Ya lo logramos. Fue difícil, pero ustedes se lo merecen todo, ¿vale? Un abrazo. Líder, un placer tenerlo aquí en este espacio. La gente está Honor para mí. a la expectativa. Le dije, el señor Julio Montoya nos va a contar aquí paso por paso, caso por caso, la razón de por qué el sistema eléctrico venezolano está destruido, acabado por diversos factores, y uno de ellos es la corrupción incesante, inclemente. Adelante, líder. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, un abrazo, hermano. Primero, gracias por la oportunidad de comunicarme con miles de personas, cientos de miles en el país y en el mundo. Tú eres una referencia bien importante hoy en comunicación, que nos ha ayudado a romper cercos eléctricos, cercos comunicacionales importantes. La información que te voy a dar es una información privilegiada que le ha costado prisión a varias personas que han sido perseguidas en la búsqueda de esto. También es fruto de investigación de periodistas en todo el mundo, los famosos Panama Papers y los Investigation Financial International, entre otros. Así que vamos a tener, y además quiero adelantar, me hago responsable, Julio Montoya, 7733142, de todas las personas que voy a mencionar, las empresas, cuentas bancarias y bancos, los cuales son testigos y hechos importantes de lo que ha ocurrido, de esta tragedia que ocurrió en Venezuela. Parto desde mi posición cristiana, soy cristiano, laico, católico, y creo en la reconciliación nacional, pero también creo que la reconciliación nacional necesita, como decimos en maracucho, una coma mollejúa, justicia. La justicia cura más heridas, la justicia cura las heridas de la sociedad. Así como Nelson Mandela estuvo 28 años en prisión y salió a poner de vicepresidente un blanco, en un gesto de que no podía culpar a todos los blancos de lo que había ocurrido con la apartheid, pero inmediatamente inició con la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, que además aprovecho, es la que yo estoy proponiéndole al país, que establezca quiénes fueron los jueces y fiscales que metieron preso a los jóvenes con autismo, que metieron preso a más de 200 personas mayores de 70 años y que no le permitieron defensa privada a más de 3.000 personas. Pues arranco con lo siguiente. La electricidad, en el momento que tú y yo estamos hablando, Venezuela está sometido a cortes indiscriminados, y en el occidente del país y en el oriente, en las dos puntas del sistema eléctrico, a más de 5 horas de racionamiento eléctrico diario, y se repiten ahora de 2 por día.
Y yo quiero que sepamos por qué nosotros estamos viviendo esto. La electricidad a kilómetros se compone de 3 fases. La producción, donde se hace, donde se produce, que puede ser termoeléctrica, producido por quema de combustible, o hidroeléctrica, como la que se produce en Guri, que es hidroelectricidad, y la otra es termoelectricidad a través de plantas eléctricas de combustión, ya sea de carbón o de gasolina, etc. En todas, una vez que se produce, se transmite, va en las grandes líneas y luego se distribuye. Es decir, la electricidad es producción, transmisión y distribución. En toda la fase de este sistema ha habido hechos de corrupción gigantescos. Y empecemos por lo primero. En el 2012-2013, Venezuela aprobó un plan que se llama Plan de Emergencia Eléctrica. 100.000 millones de dólares costó la emergencia eléctrica. 100.000 millones de dólares. Kilómetros, cuando yo voy a Madrid, o voy a Washington, o voy a Lima, o voy a cualquier país y le digo, es que gastamos 100.000 millones de dólares en emergencia eléctrica, no me creen. Dice, es imposible que tú me estás diciendo que se invirtieron 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares es lo que hoy está proponiendo Trump para recuperar todo el sistema. La industria petrolera venezolana. Te puedes imaginar de lo que estamos hablando. 100.000 millones de dólares, cuyo responsable de su administración era Rafael Ramírez y PDVSA. El señor Rafael Ramírez, que ahora declara, yo cuando lo veo declarando, eso que escuchan es mi perro, que al escuchar... Empecemos por Rafael Ramírez. Rafael Ramírez administra 100.000 millones de dólares para termoelectricidad. Al principio te dije, termoelectricidad es plantas que van a quemar combustible y con la temperatura generan electricidad. Termoelectricidad, tú dirás, ¿por qué insisto en esto? Porque cada cosa es un drama que vamos a escuchar. Entonces él contrata a una empresa que se llama Derwish. Aquí comenzamos. Derwish es una empresa cuyos dueños son Alejandro Betancourt, presidente, Francisco Convit, Pedro Trebrua López, Domingo Guzmán López, Orlando Alvarado y Francisco D'Angostino. Esta empresa, en tiempo récord, el señor Rafael Ramírez les da, escucha bien, 12 contratos en 14 meses para la construcción de plantas eléctricas venezolanas por un valor de 42.000 millones de dólares. Casi la mitad de la contratación de la emergencia eléctrica se la dio a este grupo. Casi 2 veces el presupuesto nacional de este año, que fueron 19.000 millones de dólares. Bueno, más de 2 veces. Y 100.000 millones de dólares no ha gastado desde Colombia hasta Guatemala en inversión eléctrica en los últimos 10 años. Todo lo que invirtió Colombia, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Belice y Guatemala, no ha llegado a invertir lo que estos tipos invirtieron. Ahora veamos, aquí no se queda el tema. 12 plantas eléctricas, de las cuales hoy está operando una sola y las otras no se sabe qué pasó con ellas. ¿Ok? Y vamos una por una. La planta termoeléctrica de Sidor. ¿Tú sabes por qué no arranca Sidor hasta ahora, kilómetros? Porque si arranca Sidor nos quedamos sin electricidad a la mitad del país. De mitad del país. Se acaba. Si prenden los hornos, sí, colapsa el sistema nacional. Bueno, ahí la empresa Derwish metió una planta termoeléctrica de un contrato de más de 1.600 millones de dólares que nunca han podido prender
porque la vendieron por nueva y era vieja, la pintaron en Cuba. Sabes, Alejandro Betancur, este programa es público. Cuando tú quieras, dirimimos esto en un tribunal internacional. Yo digo que tú eres un ladrón, que robaste al pueblo venezolano y tengo todas las pruebas. Aquí está, las voy a poner así, pero te las voy a hacer llegar. Ok. Cada una de las empresas que usó Leopoldo Alejandro Betancur para sus hechos delictivos en Venezuela. Utilizando Iker Cándida como director, Domingo Xavier Guzmán Frutos López como director, Pedro Tedué López como director, Leopoldo Alejandro Betancur, director, Celeste Marailín Ibarria, comisario, Pedro Teduá, Edgar Hernández Romero, Freddy, en diferentes contratos que tienen fecha del 27-10 del 2009, 27-5 del 2009, 6-2 del 2018 y así sucesivamente. Tengo 7 páginas de contratos con nombre, fecha, donde lo firmó cada uno de ellos. El señor López, por cierto, Alejandro Betancur, vive hoy en un castillo, y no te estoy hablando de manera simbólica, no. Compró un castillo en la ciudad de Toledo, España. Ahí vive el señor, en un castillo. Tuvo el descaro aberrante y sádico de decirle a todos los venezolanos, pues hoy vivo en un castillo en esta ciudad. Hoy soy dueño de la empresa que fabrica lentes de sol más importante de España. Además compró la mitad del grupo financiero de Dakar en Senegal y tienes inversiones petroleras, hoy producto de la corrupción en Nigeria. Pero ojo, sigue haciendo negocios en Venezuela y es dueño, se lo entregó quien hoy es presidente interino, le entregó un campo petrolero en el Zulia en asociación con una empresa rusa, y ahora te doy los detalles, nombres y todos por ahí, que los tenemos todos completos. La empresa Derwis logró también entregar una planta termoeléctrica y entiendo tu cara, tu asombro y de quienes hoy nos escriben. La empresa Derwis también contrató 2 plantas termoeléctricas para el proyecto Zulia en la Cañada de Urdaneta, las cuales, para tu asombro, vamos a ponerlo así. En Venezuela usaríamos 110 de energía, pues él las trajo de 120. Lo que quiero decir, para no entrar en detalles técnicos que no nos podamos entender, la compraron con una tecnología, la que pusieron ahí, que es la que no se usa en Venezuela, por lo tanto, la planta está ahí sin usar, porque no reúne las características para producir energía eléctrica en la Venezuela de hoy, en la nuestra, con nuestra tecnología. Es más o menos similar a cuando tú vas a Europa y para cargar un teléfono utilizas tiene otro enchufe, ¿no? Tubulares, que son tubulares porque son tecnologías distintas a las que nosotros usamos. Bueno, para no entrar, ellos usarán. La Derwis logró administrar estos 14 contratos, de los cuales en 13 no cumplieron. Por lo tanto, el daño patrimonial que estos señores le generaron a Venezuela llega a más de 30.000 millones de dólares. Esta situación se ha investigado hasta los tuétanos. Se ha logrado determinar las siguientes cosas. La relación directa del por qué ocurría esto era porque el papá de Alejandro Betancur era amigo del papá de un viejo compañero de estudios de Alejandro Betancur, que se llama Javier Alvarado. Javier Alvarado era el viceministro eléctrico para ese momento y que también fue presidente de Varibén. Ojo, Varibén es la empresa que antes compraba todo lo que necesitaba PDVSA en el exterior y tenía sede en Houston. Desde allí se compraba todos los repuestos, todas las tecnologías que se necesitaban en Venezuela.
Pues ahí en Baribén estaba Javier Alvarado y desde allí empezó la relación con el grupo Derwis. Javier Alvarado llega a viceministro del sector eléctrico. Ojo, empezamos a conectar. Cuando yo investigué el Banco de Andorra, encontré a 5 venezolanos. Diego Salazar. Diego Salazar tenía en esa cuenta. ¿Estás preparado, kilómetros? No estoy preparado. Estoy aquí, líder. Nada más. Dilo, pa' ver. Tenía 2.400 millones de dólares en su cuenta personal en el Banco de Andorra. ¿Ok? 2.000. La riqueza de Donald Trump, después de haber vendido edificios, tener el Mi Venezuela, tener campos de goles, la que está declarada de 1.600 millones de dólares. Después de 40, 50 años, su familia de estar en bienes inmuebles. El señor Diego Salazar en 5 años, en su relación con su primo, ¿tú sabes cuál es el segundo apellido de Diego Salazar? Ramírez. Porque es primo de Rafael Ramírez. Ok, 1.600 millones. Él tenía 2.400 millones de dólares. Que ese es otro cuento. En otro programa te digo de dónde salieron y de algo que tenemos que descifrar que se llama el fondo chino. Todo esto yo lo estoy escribiendo en un libro que se llama El abecedario de la corrupción en Venezuela. Por cada letra de la Venezuela de hoy hay un caso de corrupción. Porque alguien me dice, por la W, yo le digo Antonini Wilson. Antonini Wilson se robó los cobres del fondo de Derwish. La tienes ahorita. Claro, líder, por la A. Por la A. Andorra. Por la B, Betancourt de Alejandro. Por casos, Tadue, por la T, por lo que tú quieras. Hay una letra y ese es un libro que estamos... Ajá, pero vamos a quién más me encuentro en el Banco de Andorra. Me encuentro a alguien que se llama Nervis Villalobos. ¿Y ven quién es Nervis Villalobos? Viceministro eléctrico, ex vicepresidente de... Claro, puro viceministro, ministro. Viceministro, ojo, eléctrico. También eléctrico. Y luego ve otro nombre. Javier Alvarado. ¿Con qué Javier Alvarado? El viceministro. Nervis Villalobos con 420 millones de dólares. Rindió el sueldo de viceministro, el muchacho. 420 millones de dólares. A lo mejor se jugó un SAN. Puede ser que se jugó un SAN. O se sacó un animalito de los que venden aquí los fines de semana, ¿no? Puede ser. Bueno, y veo, este Javier Alvarado es precisamente el mismo Javier Alvarado que le dio los contratos junto a Rafael Ramírez a la empresa Derwis. El mismo personaje, con la misma cédula, con las mismas características. Luego, en una investigación que hacen unos periodistas internacionales, descubren que hay 26 transacciones por el valor de 200 millones de dólares que hace Alejandro Betancourt en el transcurso de 2 años a un grupo de exfuncionarios y empresas de lavado de dinero. Tengo todas las empresas, podría nombrar algunas de ellas. Inversiones Ameritail, compañía anónima de Venezuela. Mauria Holding SRL de México. Gazprom Bank Latin American Venture de los Países Bajos. Ansker Gold Group de España. Saldum Venturas de Brasil. Saldum Australia PTL Australia. Play Hacker Hong Kong Limited en Hong Kong. Play Hacker en Francia y Bélgica. North America Blue Energy Panther en Venezuela. Y ellas se suman Exfield Real Estate, Guanábana Real Estate. Qué buen nombre, ¿no es verdad? Guanábana Real. Parece una bebida exótica. No, la guanábana que vivía. Blanc Oxide Limited y la Halifax Line.
Todo esto lo hizo Betancur López con sociedades creadas en Panamá, en Estados Unidos, en España, en Luxemburgo, en Brasil, en Australia, en Hong Kong, en Francia y en Bélgica. Cada una de las empresas y las cuentas, 14 cuentas intervenidas en Suiza relacionadas a esta empresa Derwent. Una empresa que además uno de sus otros personajes, que ya te dije, el señor Convip, el señor Francisco Convip, no sé si te acuerdas de hace unos meses que hubo una pelea en una pista de pádel con unos escoltas de Omar Enrique. Ajá. Y unos señores que terminaron presos, los tipos, en la pista de pádel. No sé si jugaban pádel vestidos de azul o vestidos de rosado, porque ahí en la pádel depende de la vestimenta, puedes identificar temas. Pero ellos se cayeron a piña con los escoltas. Resulta que cuando agarran a uno de los tipos, era Alejandro Betancur. Era Francisco Convip, que estuvo preso hace poco también por una investigación de lavado de dinero en la cual en su casa encontraron, aquí está el cuento, déjame tenerlo porque es tanto, aquí está. Detenido en febrero del 2025 por la disputa del padre. Y cuando allanaron su casa encontraron claves de criptomonedas, euros, dólares y documentos relacionados a negocios petroleros y eléctricos en Venezuela. Se lo llevan al helicoide. Y luego en el helicoide lo secuestran unos policías y unos funcionarios del SEBIN. Desde el helicoide lo secuestran, lo sacan de allí para extorsionarlo. Se descubre la operación y meten presos a los extorsionadores y lo meten a él otra vez en el helicoide. Ahora escucha, necesito ver tu rostro. En septiembre del 25, él está preso en el helicoide. Pero si lo vas a buscar ahorita, no está porque se fugó del helicoide. Es el único preso que ha estado en el helicoide, este vagabundo que ha salido fugado del helicoide. De ahí no se pudieron fugar ninguno de los presos políticos. Mi hermano, el magistrado Alejandro no pudo irse, no se pudo ir Superlano, no se pudo ir Enrique, nadie se podía fugar, pero lo logró el señor Convip, ¿no? Entonces la pregunta es cómo un tipo que además está solicitado en Panamá por una investigación que pedí yo, en la cual estaba Gorrín y en la cual estaban unos hermanos de apellido Berto, que descubrimos que lavaban dinero en Panamá y la persona que se los lavaba era un venezolano de origen alemán que logramos extraditarlo y se declaró testigo y confesó muchos de estos delitos que hoy con los cuales se está investigando a Gorrín, se está investigando a los hermanos Obertos y otros productos de ese tema. Entonces, por cierto, el ex embajador Otto Reich pidió una investigación en Nueva York, en la Fiscalía Federal, que hasta el día de hoy no sabemos resultados. Y también la fiscal general Pret Barara pidió una investigación al grupo Derwent y a estas personas por las cuales estoy honorablemente demandado en varios países. Es un honor para mí estar demandado. ¿Por difamación? Sí, por difamación, por estos señores, pero el problema es que yo les estoy diciendo que nos presentemos en el tribunal que investiga lavado de dinero y estos delitos del Tribunal Federal de Nueva York. Yo les estoy pidiendo que cuando quieran nos vemos allá, me dicen hora y día y yo estaré presente, porque no me pueden demandar por difamación en un tribunal en La Habana. Obvio que no voy a ir a La Habana. No me puedan... no. E incluso les voy a aceptar la última en Madrid, porque me acabo de enterar que acaban de abrir al fin la investigación que solicité
por lavado de dinero sobre Alejandro Betancourt en Madrid. Me acabo de enterar porque me acaba de llamar un amigo periodista que me quiere hacer una entrevista del diario El País de España, y ahí es donde me entero. Entonces ahí, Alejandro, me voy a presentar yo. Ahí, con los documentos, con la cosa, y ahí vamos a dirimir tú definitivamente esto. Pero es bueno que sepas que la fiscal Pret Bajara está haciendo una investigación, escucha bien, sobre cuentas en 18 bancos de Suiza por sobornos petroleros. Es decir, no el soborno fue solo en el tema eléctrico, sino que está en el tema petrolero. Y hoy, cuando tú y yo estamos hablando, estos señores tienen un cuadrante petrolero en Venezuela que se sostiene bajo liderazgo de quien hoy ejerce la vicepresidencia encargada, la presidencia encargada de este país. ¿No? Todavía se mantiene eso. Y yo me mantengo en Venezuela. Por cierto, que ellos saben que yo estoy diciendo absolutamente la verdad sobre este tema. Entonces, sobre Derwis pudiéramos hacer solo un programa, porque este es el desastre que ocurrió en el sector eléctrico. Al presidente difunto Chávez, kilómetro, lo convenció alguien, que sé además quién fue Ramírez con Alvarado, entre otros, y los cubanos, porque tenían 4 plantas viejas destruidas allá que las habían pintado y las necesitaban vender en Venezuela, y convencieron a Chávez de que el tema no era desarrollar la hidroeléctrica, que es Guri la que le ha dado electricidad a todo el país, y que con unas inversiones mínimas podía haber avanzado más. No, vamos a respaldarla con termoelectricidad. Y se metieron en este bojote, y ahí contrataron también a una empresa española que se llama Duro Felguera. Esta empresa india Urquía, sobre la cual he demandado yo a esa empresa en España, la contrataron por 1.800 millones de dólares para entregar llave en mano una planta. Pues se terminaron pagando 2.400 y no se logró el 30% de la producción de electricidad por la cual se había contratado. Y yo creo que tenemos el 30% de lo poco que se hizo. Vamos a este tema. En Venezuela se debieron construir 2 parques eólicos. Es decir, vamos a producir electricidad a partir del viento. Y contratan 2 parques eólicos. El parque eólico de Los Taques, en la península de Paraguaná. Hasta el día de hoy, ese parque no ha podido prender un bombillo, pero nos costó 780 millones de dólares. Ahí están, como decimos los maracuchos, los abanicos. Están los ventiladores. El problema es que ninguno está conectado y ninguno está produciendo en este momento. Y también el parque eólico de la Guajira venezolana en el sector La Guardia. Pero aquí es donde viene el tema. Pone una musiquita porque te va a gustar el porqué. Te va a gustar quién contrató este parque. Eso es. ¿Quién? Claro, pero es que el líder es golpe tras golpe. Y la broma es que no son 10.000 dólares. Cada vez que me dicen una cifra, millones de dólares. Millones, 200, 700, 2.000, 2.500 millones. Bueno, esta empresa es una empresa argentina que promocionó la señora Cristina Fernández de Kirchner. Esta empresa, que una vez que le dieron la plata, que cada proyecto entre los dos son casi 1.000 millones de dólares, se declara en quiebra. Y no terminaron los parques eólicos
Posteriormente se lo dieron a otras empresas y tampoco se los dieron. El viceministro Héctor Constant en el 2012 gastó 300 millones de dólares iniciales en la termoeléctrica de La Guajira y con ella no se pudo prender ni un bombillo. 12 autogeneradores colocados con un tema importante. Entonces ahí que hicieron los son ventiladores gigantes, como tú has visto, es esa energía. Pero se les olvidó algo. No estaban conectados a ningún lado. Así como suena. O sea, ellos podían generar algo de electricidad, pero no podían enviarla a ningún lado porque no existía el cable que conectaba esa electricidad con la población y con un tendido, con la distribución eléctrica. La empresa se llamaba Industria Metalúrgica Pescarmona de Argentina, vinculada a los Kirchner, bajo la administración de Cristina Kirchner. Firmó INSA con los parques eólicos y el inicio de Tocoma. Ay, yo conozco Tocoma. Ajá. Yo soy de allá. Ajá, de tu estado Bolívar. Yo soy de Bolívar, yo sé todo de Tocoma. Yo sé todo de Tocoma. ¿Tú sabes cuánto produce Tocoma hoy? Dilo. Ya, pero ¿me permites usar el teléfono para calcular? Dilo. Vamos a calcular. Claro. 9.300 millones de dólares, ¿no fue? 9.300, 500. 9.300 millones de dólares han sido invertidos. Ya te voy a sacar la cuenta de cuánto produce Tocoma. 5 por 5, 20 por 20, 30, 30 por 5, neto. ¡Nada! Tú lo has dicho. Nada. O sea, Tocoma, ese proyecto, casi 10.000 millones de dólares, no produce nada. Serapio. Te voy a dar los detalles. Dame los detalles, líder. Los detalles. Asombroso. Ok. Y ojo, Julio. Todo esto que estamos nombrando fue antes de las sanciones. Total. Todos estos 100.000 millones de dólares fueron antes de las sanciones que vinieron en el 2017 por el incumplimiento del pago de los bonos de PDVSA a sus acreedores. ¿Oyeron? Sí, señor. Del cual te puedo decir muchas cosas. Bueno, que si nos ponemos a meternos en el pago de los bonos, hermano, es que eso es un tema muy profundo para los chavistas. Ellos no entienden eso. No entienden, líder. Adelante, líder. Bueno, yo debo decirte que cuando se hizo el proyecto de Tocoma, lo primero que hicieron dárselo a la sociedad de Cristina Kirchner. Fue el primer tema, se lo dieron a ella, a esta empresa de uno de sus socios, demostrado, es uno de los casos por los cuales ella está presa, porque ese socio era el que le movía los contratos. Bueno, cuando se hizo el plan de inversión, ¿tú sabes cuánto se necesitaba para tener la obra llave en mano? Con 3.061 millones de dólares se podía hacer el 100% de la obra. Con 3.061 millones de dólares. El 30% de lo que se gastó al final. Hasta el día de hoy, incluidas las últimas cosas que recogieron basura en estos días, van 9.850 millones de dólares. 3 veces más lo que se necesitaba para hacer la obra completa. Y ahí es donde viene el tema. Les queda mal la Kirchner. Pero entonces llega el otro socio, un barbudo, el que dice: eu falo muito português, eu preciso falar com você, Hugo Chávez. Eu preciso falar porque falei con el mío canciller Nicolás Maduro, canciller suyo, mi amigo Hugo Chávez, y eu preciso falar con você. Então fale, cara. Eu não tenho nenhum problema em que você fale comigo. Bueno, él era un señor que llamaban Lulo da Silva. Lulo da Silva faló con el compañero Chávez, muito faló. Y llegaron a la conclusión de contratar a la empresa de Norberto Odebrecht. Empresario de la famosa empresa Odebrecht.
Es una empresa muy grande, ¿sabes? Una empresa grande, ¿eh? Muy grande. Da construcción. Sí, él construyó el aeropuerto de Miami, para que sepa. Una parte, cuando tú entras a Miami, ves un monumento, perdón, de la ciudad de Panamá. Bueno, y le dio 11 proyectos. Te los voy a leer. Adelante, líder. Hidrocentral eléctrica Manuel Piar, Tocoma. Puente Nigales del lago de Maracaibo. Metro de Guarenas, Guatires. Empresa de producción socialista de soya en la mesa de Guanipa del estado de Anzoátegui. Planta de etanol de Achaguas, Apure. Planta de etanol de Nueva Bolivia, Mérida. Planta de etanol de Barquisimeto. Tercer puente sobre el lago, sobre el río Orinoco que conectaba Bolívar Guari. Bueno, pero como hoy no vamos a hablar de la eléctrica, de las otras, tenemos que hacer otro programa. Pero las sanciones, Julio. Las sanciones. No había sanciones. No había sanciones. Discúlpame. No había sanciones, tenían mayoría parlamentaria, tenían mayoría de gobernadores, el fiscal era de él, el contralor era de él, el defensor. Las alcaldías, las gobernaciones, el diputado, todo. Entonces, ¿cuál es? Pero la guerra económica. Sí, había guerra económica. Guerra económica de ellos contra los venezolanos. Porque tú sabes que ellos tienen que echarle la culpa a alguien, ¿oíste, Julio? Ellos tienen que echarle la culpa a alguien. Claro. Entonces hay que buscar siempre aquí. La guerra era de ellos contra nosotros porque se estaban robando 100 mil millones de dólares. Imagínate tú. ¿Ok? Y como no le alcanzaban, entonces vino Rafael Ramírez, le dio a administrar a Antonini Wilford el fondo de pensiones PDVSA y también se lo robó. ¿Y los cupos preferenciales para Cadivi que denunció Jordani? Ahora hago yo. Tú sabes que el ministro de Planificación de Chávez, quiero hacer un inciso, ¿no? 2014, se retira del puesto y en el informe que él presenta, tú debes saber esto, le dice a la República que hubo, al parecer, no dijo que se robaron, pero dijo que no sabían dónde estaban 50 mil millones de dólares por concepto de la compra y venta de los dólares del sistema Cadivi, ¿no? Hoy. 2014, Julio. ¿Tú te acuerdas de la canción aquella? Y el queso que había en la mesa, también se lo comió. Qué locura, líder, qué locura. Ahora, yo hace unos días vi unas declaraciones del señor Jesse Chacón. Náguara. Y yo quiero detenerme ahí. Porque Jesse Chacón fue también responsable del tema eléctrico, ¿te acuerdas? Me acuerdo, cuando Edelca era para ese entonces. Además, presidente Corpoelec, viceministro eléctrico, yo no sé qué coño pasa, perdón por lo de coño, qué coño pasa con los viceministros eléctricos en Venezuela, pero entran pelados y salen ricos todos. El Susú, el SAN, hay un SAN ahí que juegan. San arrecho, ese San arrecho, yo quisiera un sancito. Un San de verdad. Pero coño, por lo menos. Pero el señor Jesse Chacón fue el que contrató las subestaciones. Te hablé de que había que producir, había que transmitir y distribuir. Y había que distribuir. Para distribuir se necesitan unas subestaciones que son como unas plantas pequeñas. Bueno, el que contrató más vainas de esas fue el señor Jesse Chacón. Y contrató la subestación del Moralito en el municipio Colón, en el sur del lago, 122 millones. Yo la fui a ver y el monte no me dejó ver nada. Voy a decir que fue el monte, pero no me dejó ver. Él dijo que la iba a inaugurar el 21 de octubre del 2003. Tengo sus videos y no aparece por ningún lado. La subestación de Casigualcubo, también en el sur del lago,
Subestación Alto Bolívar. Yo nunca entendí esto porque yo conozco el Alto Apure, que es Guasdualito, el Amparo, pero el Alto Bolívar, geográficamente, yo no sé qué es, al menos que se refiera a Guasipati, Tumeremo, el Callao, allá pegado con Brasil, pero hay una subestación en el Alto Bolívar, en el estado Bolívar, que costó 320 millones de dólares, pero yo no sé dónde coño está el Alto Bolívar. Con el perdón. Alto Bolívar. Alto Bolívar. ¿Alguien en los comentarios sabe dónde es el Alto Bolívar? Vamos a ver si sale alguien por ahí. No, porque acuérdate que tenemos el Esequibo, pero el Esequibo no existe, pero sí existe. Entonces puede ser... Ah, ya sé, Julio. El Alto Bolívar queda dentro del territorio Esequibo ficticio que supuestamente tenemos. ¿Ves? Bueno, entonces sería el primer caso de corrupción del estado de Esequibo. Claro, el primer... Podría ser. Podría ser. De ser cierto, habría que ir a la Contraloría ficticia del estado de Esequibo, ¿no? Bueno, yo estuve averiguando en la Contraloría a través de un amigo los casos que yo he denunciado y me dijeron que no se encuentran en archivo. ¿Qué lo que era eso? No están en el archivo de la Contraloría, pero tranquilo que yo los tengo todos. Y los casos de corrupción no prescriben. O sea, estos casos no prescriben. Líder, usted, antes de continuar, usted sabe que ahora usted es nuestro postulado para la Contraloría General, ¿no? Yo me conformo con que Venezuela encuentre caminos de decencia. Como decía el Papa, yo estoy invitando a los compañeros que hacen política como yo, es que nosotros vemos aquel dicho que decía, no es que la política se hace con P mayúscula. Yo prefiero decirle, hermano, hagamos la política con P de prójimo y ese día cambiarán las cosas. Cuando entendamos que Jesús nos dijo, hay que amar al prójimo como a ti mismo, y como se aman que jode, vamos a ver si aman al prójimo como se aman ellos. Entonces Jesse Chacón también contrató la subestación de Cuatricentenario y Bellavista en Maracaibo, 3 en Barinas, 4 en el Táchira, 3 en Trujillo, 2 en el Delta de Amacuro, y nadie sabe de estas subestaciones. Ninguna está funcionando. Pero cuando sumamos todo esto, son como 3.000 millones de dólares. Terrible. Un billete, pero es que lo que te digo es, lo que me deja impresionado es que son montos, líder. No estamos hablando, no, se perdieron 10.000 dólares. ¿Qué 10.000 dólares, Julio? Es un billete. Es un billete. A mí me dicen, no, 10.000 dólares. Oye, calma, aguántate, que es un billete. Pero estos tipos no, estos tipos 200 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Una broma impresionante, ¿vale? Es que kilómetro, cuando yo llegué a España y di una rueda de prensa, recuerdo, un amigo, me he hecho amigo de él, Rodríguez, un periodista del diario El País, ABC, y digo, no, es que vengo del Banco de Andorra. Y ahí descubrí que hay 7 venezolanos que tienen 4.200 millones de dólares, como es así. En cualquier momento podemos hablar de ello en detalle. En el Banco de Andorra, en esas cuentas, había 4.200 millones, Diego Salazar, Nervi Villalobos, Javier Alvarado, entre otras personas, 4.200 millones, y ellos decían 4.200 millones. El último escándalo que hay en el Parlamento de España en este momento, porque se perdieron 16 millones de euros. 16 millones. Tan pichones. Y entonces ellos me decían que eso era imposible que eso ocurriera. Y yo le digo, todo es posible en un régimen cuya opacidad es endémica. Nadie sabe quién da los contratos. Y si tú declaraste una emergencia sobre 100.000 millones de dólares, es que no va a haber contrato, Contraloría y supervisión. Y todo eso lo entregó a dedo el señor Rafael Ramírez. Y por eso es que aparecen 200 millones de dólares
por 12 veces en un año que entrega Alejandro Betancourt. Por eso es que aparece el otro primo con 4.200 millones de dólares en el Banco de Andorra, producto de pago de comisiones de empresas. Y tú vas anotando, porque esto se va pegando uno a otro. Tú sabes que yo encontré una vez a un árabe, te va a parecer, yo creo que es primera vez que digo esta infidencia. Estoy yo entrando a un hecho de corrupción, a un foro de corrupción, y ahí había un funcionario del reinado o de los jeques de allá de Emiratos Árabes Unidos, específicamente del de Dubái. Y es venezolano ese funcionario. Y me dice, diputado, yo quiero hablar con usted. Sí, con gusto. Y me dice, usted sabe que en Dubái hay una persona, Miguel Tal, que ha comprado 110 apartamentos. Y, chicos, nosotros estamos preocupados porque nosotros queremos que el proyecto que hoy hay en Dubái no se vea manchado por el lavado de dinero. Eso fue ya hace como 12 años. Hoy no está manchado. Hoy está remojado, escoñetado, verde, negro. Dubái es un paraíso por el cual han triangulado dinero mucha gente, entre ellos el dinero que le robó el Banco Occidental de Descuento BOD a través de Víctor Vargas, que es el banquero protegido, y por ahí lavaba el dinero y lo pasaba todo por Dubái, pero por ahí lo pasaron los hermanos Oberto, por ahí lo pasó Samar López, por ahí, bueno, una lista larga. Perdóname que a veces cruce temas, ¿no? Porque es que aquí... porque se entrelazan. Se entrelaza petróleo, energía eléctrica, empresas y como me ha tocado ir... Pero las sanciones... Pero el tipo me dijo que compró y me dio. Después dijo, ¿cómo es eso? Sí, yo le voy a hacer llegar los recibos de luz y de electricidad y de agua. Y me hizo llegar, chicos. Era nada más y nada menos que el asistente de Diego Salazar. Era nada más y nada menos que usaron dinero que les ayudó a sacar una parte del dinero. Aquí vas a empezar a enlazar. Un abogado que fue juez en España, muy amigo de Zapatero, que se llama Baltasar Porras. No, pobre monseñor. Baltasar Garzón, que era un fiscal famoso que actuó sobre el Partido Popular, pero realmente es un hombre de Zapatero. Bueno, lo contrataron como abogado de estos 110 apartamentos. Pero veas cómo esta investigación A te lleva a B, te pega aquí, te lleva allá. Entonces, en el sistema eléctrico venezolano tuvimos la mala suerte de que se encontraron con una geografía política corrupta, y yo te puedo leer que entre Alejandro Betancourt, Francisco Convicto Duit, Orlando Alvarado, Alejandro Astrí y César Alfredo encontramos esto: Omaha Administration, Logístico Magnification, Rock Energy, Rollaway Investing, Estación Trading Limited, Aracen Investing, Colaborín International, que son nombres tan curiosos. Todo eso lo montaron desde Panamá, Europa y ahora África, porque hoy están en África. Oye, pero se han expandido, ¿vale? Sí, claro, son exitosos. Oh, bueno. Ahora, en los próximos días invité a mi hermano Wilmer Azuaje, a Pedro Rojas y otros a que me acompañen o nos acompañemos a pedir al Parlamento Europeo, ya que han cambiado las cosas, ya que hay un poco menos de opacidad, pero yo calculo que la riqueza que han inyectado ellos a la economía europea está por el orden de los 23.000 millones de dólares. Yo le estoy solicitando una investigación al Parlamento Europeo para con ese dinero se pueda constituir un fondo de recuperación de Venezuela y se deposite en ese fondo, a través de una decisión legal
de la Comunidad Europea, porque no puede ser que el señor Betancourt viva en ese castillo, así como Víctor Vargas. Ojo, Víctor Vargas, el dueño del BOD, que robó a los venezolanos a través de 4 bancos. Después te cuento los bancos. Bueno, los bancos son Boybank, Orinoco Bank, Alban, Curazao, Panamá y la otra, Bermudas. En esos 3 bancos lavó ese dinero, se lo llevó para allá, y su socio... ¿Querés escuchar el nombre del socio? Zumba. El socio es un Borbón de la monarquía española, que se casó con su hija, y él no tuvo otra maravillosa idea de poner al Borbón de socio y presidente de varios bancos, de estos bancos que quebraron. Coño, chicos, yo sí soy lengua larga. No estamos hablando del tema eléctrico. Pero es que, líder, usted es la Biblia de la corrupción, ¿eh? Líder, pero tengo una duda. Ajá. Con toda esta evidencia, no hay un tribunal, no hay algo. ¿Cuál es el plan aparte de tenerlo y decirnos a nosotros? Y yo sé que usted tiene años denunciando esto, pero no hay un instituto, algo, donde se lleve este tipo de evidencia. Bueno, para que no sea el Instituto de Hipódromos ahorita, porque el Instituto de Hipódromos ahorita, el Instituto de Hipódromos está dirigido por un personaje que lo que ha hecho es amenazar a quienes están en la industria, y por obra y gracia ahora él es dueño de todo. Ahora es dueño hasta de las casas de apuestas. Entonces, bueno, es que yo no sé por qué a los corruptos venezolanos les dio también por el tema de los caballos, chico. El caballo Hay ese. uno- ¿Cuál es el caballo de 8 millones de dólares, Julio? ese fue el de los Sánchez. Ellos eran interventores de las bolsas en Venezuela. Por cierto, ese tipo me amenazó de muerte. Él tuvo la genial idea de agarrar un caballo que le costó 8 millones de dólares y ponerle el nombre de Social Inclusión. O sea, inclusión social, pues. O sea, él reflejaba el chavismo madurismo en su plenitud. El chavismo madurismo cree en la inclusión social, los consejos comunales, y en su honor compraron un caballo de 8 millones de dólares y lo pusieron a correr en los Estados Unidos. ¿Cómo te parece? Inclusión social. Yo creía que debieran de ponerle The Revolution. La Falta que le revolución. pongan uno el Revolution. Sí. Mira, ¿sabes lo que yo le dije la otra vez? Un caballo que cueste 8 millones de dólares, la bosta son 20.000 dólares por lo menos. Así mismo es. Así mismo es. Qué increíble. Ya debe estar hasta muerto el caballo. No sé qué hicieron con el caballo, porque el otro que le gustaban los caballos de carrera era al Andrade, al Tuerto Andrade. Tenía una caballeriza ahí mismo en el estado de Florida impresionante, cuyo patio era una pista de aterrizaje de aviones. Luego se declaró culpable en Estados Unidos, entregó el 70% de los recursos que le encontraron y se quedó con una parte, que es mi diferencia con el tema de la legislación norteamericana. Porque en la legislación norteamericana, cuando tú te declaras culpable, puedes negociar hasta los corruptos, decir, quédense con el 90% y yo me quedo por el 10%. Una vez, siendo senador Marco Rubio, yo pude ir a su oficina y le dije, Marco, pero es que yo lo que creo es que con el fondo que ustedes le están quitando a los venezolanos que lavan dinero que descubren, deben de crear un fondo para recuperar a Venezuela. No debe de entrar a la administración norteamericana porque es dinero que nos robaron a nosotros, no a ustedes. Es un delito que se cometió en territorio venezolano, en norteamericano, donde el blanqueo se ejecutó, pero es un dinero nuestro. Por eso que hace falta muchas cosas por hacer, kilómetros en esta materia. Nosotros tenemos que hacer lobby, no solo para la democracia, para la transición, no solo para lograr elecciones libres, sino que tenemos que hacer lobby es para, uno, recuperar los millones de dólares que nos robaron, que son más de 300.000 millones.
Tenemos que lograr que en Europa se cree un fondo con todo lo que descubramos. Métalo en ese fondo. No, Julio, no pero podemos... yo creo que más allá de recuperar lo que está por ahí regado, tenemos que evitar que eso pase otra vez. Sin duda alguna. Yo te voy a decir algo, Julio. Yo soy cristiano, pero yo apoyo la pena de muerte en la corrupción. Porque para mí, el peor delito es ese. Porque un tipo que se roba los fondos en el sistema eléctrico, Julio, ¿cuánta gente no murió todos estos años en un hospital porque se fue la luz? ¿Cuántas madres, cuántas abuelas, cuántos niños, cuántos fetos, cuántas máquinas incubadoras? ¿Me entiendes? Entonces, para mí la corrupción es prácticamente, es un delito de lesa humanidad. Es genocidio. Claro, no se ve al momento, porque si tú te robas los reales de una avenida, eso no se ve al momento. Pero ¿cuánta gente no se voltea en su carro con su familia y se mata? A lo largo de los años. Entonces, yo te digo una cosa, Julio. Yo creo María Corina en la líder y creo todo lo que está pasando. Pero la nueva república tiene que ser estricta con la corrupción, hermano. ¿Eh? Tiene que ser estricta. Yo no estoy diciendo que no, que hay que hacer juicio. No, yo te estoy diciendo una broma radical como en Singapur. Porque ¿en qué país se roban 300.000 millones de dólares, Julio? O sea, por favor. Eso no existe. Fíjate que muchos me preguntan, porque yo soy fundador de la organización con mi hermana Joana Peñalver, de la Organización Venezolana de Autismo. Y soy un activista del autismo. Y muchos me preguntaban, bueno, ¿cómo es que tú estás en este tema y estás en el tema del autismo? Estás en el tema de las enfermedades raras, de los celíacos, y estás en este tema. Es por lo que tú has dicho. Es que la corrupción termina en un rostro humano. Es correcto. Es decir, cuando tú te robaste 100 mil millones de dólares que sirvieron para que funcionaran las incubadoras, los equipos de diálisis, pero tú te imaginas un enfermo que esté encamado y tenga una escara en la espalda y se va la luz en Maracaibo, en Cabimas, en Puerto Ordaz, en el Callao, donde la humedad y el calor es jodido. ¿Cómo estará esa escara? Lo va a llevar a la muerte, porque son 5 horas diarias, hasta un día, hasta 18 horas. O a un niño que necesitaba estar en una incubadora y se acabó la incubadora y el niño murió. Muere la gente, líder. No solamente que muere, retrasan al país. Porque mientras otros países prosperan, se desarrollan, tienen sistemas de inteligencia artificial, están en una carrera por llegar al espacio, ¿quién llega a Marte primero? ¿Qué estamos nosotros, Julio? Con unos tobos en Sucre, detrás de unos cisternas, para bajar la poseta. Entonces, no solamente la corrupción causa la muerte de tu población, sino que retrasa tu país. Microbuses, baños, también para gente con discapacidad. En Venezuela no hay nada. Entonces, matas a la gente y retrasas a la población 20 años por lo mismo, por la corrupción. Entonces, para mí, Julio, de verdad, para mí, lo que va a marcar la pauta de la nueva república es sin piedad la corrupción. Sin piedad, Julio, sin piedad. Y eso no lo discuto con nadie. Y el político que me diga lo contrario es corrupto. Porque el que le tiene miedo a las leyes es porque las viola. No, es como la decisión que tuvieron en un tiempo algunos países árabes, que quien robaban le cortaban las manos. Entonces yo decía que el que se opone a eso es porque no quiere estar mucho. Porque son unos corruptos, es correcto. Porque no quiere estar mucho, ¿no? Es correcto. Entonces yo creo que no hay que tener miedo en la Venezuela que viene a asumir posturas de países que le ha ido muy bien. Yo sé que tú lo dijiste, tú y yo, en el caso nuestro, que creemos en la vida, que somos antiaborto, que nuestra ideología básica es el cristianismo, no lo prohíbe. Yo sé que es difícil asumir el tema de la pena de muerte, pero es que la pena de muerte, no, yo sí la asumo. En el caso de corrupción, sí, le ha servido a países de una manera impresionante. Impresionante. Es más, y si ejemplo. Es que primero se hace la ley. Tú no estás matando a nadie. Tú estás haciendo una ley que es recta y que es justa. Y la misma Biblia lo dice, el que muere sin Cristo se va para el infierno, papi. Ahí no hay. Entonces, está la ley, corrupto, persona en cargo público que se halla en corrupción, pena de muerte.
Nadie te está obligando a que robes. Nadie te está obligando a que robes. Para eso hay que resolver uno de los dramas más graves que tenemos. El sistema judicial. El sistema judicial venezolano. O sea, yo lo que estoy diciendo, y aquí voy a mi propuesta base, y a la cual aspiro que me acompañe, es que Venezuela necesita una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad que tiene que investigar quiénes fueron y ponerlos en un libro histórico, el fiscal y el juez que condenó a un señor de 78 años por delitos de terrorismo siendo inocente. Entonces yo tengo que tener el nombre de estos dos señores para evitar que en el futuro ellos puedan ejercer esto que han hecho en estos años. Pero eso hay que hacerlo a todos los niveles, porque cuando llegas tú incluso a incluir pena capital o cadena perpetua, necesitas una justicia impecable, que sea garante de lo impecable. Y estos tipos no pueden estar no, vale, si esos son los primeros corruptos. Tiene precio. La justicia en Venezuela tiene precio. Entonces, este programa que hemos hablado, tenemos en el tintero muchos casos, pero que ha servido para describir, en definitiva, es que la crisis eléctrica no es como te la quiere vender hoy los hermanos Rodríguez. No, nos equivocamos gerencialmente. No, perdónenme, yo sé que nos equivocamos. Hay problemas en la energía eléctrica porque no tenemos suficiente producción, porque vino la niña, vino el niño, el nieto, porque cada vez, o fue la iguana. No, señor, esto pasó porque hay unos tipos con nombre y apellido que robaron, que Jesse Chacón, que Nervi Villalobos, que Javier Alvarado, que fueron responsables, que Rafael Ramírez, que fue responsable, hasta gente que murió, en que alguien me dice, no te metas con los muertos. ¿Qué es eso? ¿Cómo que no me voy a meter con los muertos? ¿Quién dijo eso? Tiene que respetarnos, porque voy a respetar a unos tipos que robaron y fueron culpables de lo que hoy vive el pueblo venezolano. Todos, desde Ali Araque para acá, que ejercieron PDVSA, cometieron delitos contra el pueblo venezolano. ¿O es que no es un delito haber votado a 23,000 trabajadores? Un delito. ¿No? Que tenían un derecho a un paro porque está constituido en el derecho laboral, que la Organización Internacional del Trabajo dijo que tenían razón. Ahora, ahí murieron un poco de gente. ¿Por qué? Porque estaban por jubilarse, ni le pagaron las prestaciones ni le dieron la jubilación y se murieron. ¿Quién paga esos muertos? ¿Quién paga los muertos de gente del petróleo? Hoy que estamos intentando pegar, y aprovecho un mensaje a todos los trabajadores que fueron votados entre 2002 y 2003. Unos están en Unapetrol, unos están en Gente del Petróleo, otros están en el movimiento PDVSA 2002-2003, otros en Familia Unida. Hermanos, les voy a dar un consejo. No se metan a lo que hemos hecho nosotros con los partidos en Venezuela, me incluyo. Esa división que nos llevó a la locura. Hermanos, unifíquense, visibilicen su caso y exijan a María Corina, a los que están en la transición, a todos, que con ustedes hay que hacer justicia. Pero tienen que entregar una propuesta, no 10 propuestas. ¿Pero quién paga por eso? No, hermano. Rafael Ramírez declara por ahí como si fuera, ay, ¿qué te digo yo? La Madre Teresa calcula, un vagabundo culpable de lo que ocurrió en Venezuela, de botar 100.000 millones de emergencia eléctrica, de bajar de casi 2,5 millones de barriles de petróleo a menos de 500.000 la industria petrolera, en que votó trabajadores. Jesse Chacón, hermano de Arné Chacón Escamillo, que quebró 5 bancos, dueño de caballos también en Florida. Es decir, hermano, yo sé que a muchos no les gusta mi estilo, pero es que no hay otro estilo. No hay otro. ¿Cómo digo? No hay otro. Yo tengo que decir nombre, apellido y cuenta. ¿Cómo dejo de decir quiénes son los que tienen los millones en Europa? ¿Cómo dejo de decir la responsabilidad de este Alejandro Betancourt, que yo sé que hasta pagó a alguien para que me asesinara? ¿Cómo digo yo, Alejandrito, de decir que vos vivís en un castillo, chico? De que compraste una empresa de lentes de sol famosa en España. De que compraste la mitad del grupo financiero de Dakar. ¿Con qué cobre los compraste? Con los cobres nuestros que te robaste, bandido. Entonces, lo mismo, ¿cómo dejo de decir, coño, que alguien me explique cómo coño, y perdonen tu audiencia y tú, cómo coño se fugó
el señor Francisco Convide el helicoide, chicos, nadie me lo dice. Y eso ocurrió hace unos meses en este gobierno de transición. ¿Cómo ocurrió? Que alguien me lo explique. Se quedan callados. Y lo digo y lo digo. Entonces utilizan la técnica comunicacional. No le doy respuesta. Por eso es que los programas como los tuyos, con Wilmer, me permiten decirle a la gente que ya Convino está en el helicoide. Uno de los corruptos de Derby se fue, se fugó. ¿Tú crees, te pregunto, Kilómetro, que alguien se puede, y aunque quien pregunta eres tú eres el que entrevista, pero bueno, yo soy periodista, es la maña de uno. Yo te pregunto, ¿tú crees que del helicoide se puede salir alguien sin complicidad en el alto gobierno? Dale. ¿Tú crees que eso puede ocurrir? Nunca. ¿Nunca? Lo hicieron. Bueno, estos son unos casitos. Después me gustaría que nos repasáramos el de las horas de la Odebrecht, que es un caso, con la Odebrecht tenemos que hablar de casos de tu estado, como el del puente, el tercer puente. Que tengo la cifra, Julio, los montos. Vamos a pautar para la semana que viene. Vamos a hacerlo por capítulo. Este capítulo se llama Los 100.000 millones del sistema eléctrico, ¿no? Para que la gente entienda o intente dimensionar y para que los chavistas que me ven y me siguen, ¿no? Les dé pena. Muchachos, a esta altura, ustedes defender ese modelo eso es una ofensa hasta para ustedes mismos. Porque ustedes ahorita no tienen luz. No tienen agua. Ustedes no tienen $10,000. No tienen $10,000. Ahorita los chavitas que me están, no tienen $1,000. No tienen $1,000 guardados. Y son estos tipos. No los tienen, Julio. No los tienen. $1,000 ahorita. No, Kilómetros los tengo. No los tienen. Y miren los montos que se maneja. Entonces, Julio, líder, vamos a dejar el siguiente capítulo para Odebrecht. ¿Qué te parece? Está bien. Y que me ayuden a seguirme, que me sigan. Vamos. No, vale, Julio. Tú quédate aquí. Vamos a seguir al diputado. Porque yo me estoy iniciando en Twitter. Yo hacía mi programa, era en Instagram y Twitter. Pero bueno, quiero que me ayuden a TikTok es la mejor red. TikTok es la mejor red. Que estoy empezando allí y bueno, y sirve para transmitir. No, líder, adelante, ya te están empezando a seguir la gente. El próximo es Odebrecht. Vamos a hablar del puente Nigales, vamos a hablar del tercer puente, de las plantas de etanol, de todas las obras que le dieron. Después le daremos a todo lo que le dieron a los argentinos. Y hay uno que sería bueno. Tú sabes que el gobierno regaló mucho dinero en efectivo a varios países de América Latina. Yo tengo en qué obra, cuál es el monto y en qué país fueron regalados ese dinero. Bueno, ese sería el tercer capítulo. Vamos a hacer una miniserie. Sí. Líder, déjeme orar por usted. Yo cierro transparencia por esa persecución a la verdad en nombre de todas las injusticias que se hicieron por Venezuela. Padre, te pedimos que tú hagas justicia, Señor. De toda esa gente corrupta que destruyó familias, que destruyó hogares, que asesinó gente indirectamente por haberse robado los recursos de una nación entera. Confiamos en ti, Señor. Creemos que Venezuela se va a levantar en tu nombre. Creemos que este país, esta nación será próspera nuevamente, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Líder. Abrazo. Quedamos pendientes con Odebrecht y después el tercer capítulo, el dinero que regaló Chávez. Antes de las sanciones, ¿no? Ese. Dios me lo bendiga, líder. Saludos. Abrazo. Dios te bendiga.